¿por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Creer en la palabra del Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Lucas 6:46, Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 en adelante, no tengo más alegría que ver que mis hijos caminan en la verdad. Recordábamos también tercera de Juan 3:9, que hay algunos que están en la iglesia que no buscan la verdad, sino buscan los poderes dentro de la iglesia y se convierten en obstáculo para la verdad, en contra de la verdad. No solo no predican la verdad, sino al contrario, rechazan e impiden y sacan del templo o de la sinagoga o de la iglesia a quienes predican la verdad. El Señor entonces nos viene mostrando cómo es que ustedes y yo debemos vivir nuestra fe y cómo es que ustedes y yo debemos cultivar esa fe, porque sin fe no podemos alcanzar la salvación. Hoy comenzamos diciendo que es en Romanos capítulo 10, versículo 17, Dios nos habla. Pero ¿quién va a leer? Otro sacerdote que lea, por favor, o el mismo que quiera. Romanos capítulo 10, versículo 17. Otro hermano sacerdote que me ayude con la lectura. Quien sea. Y así podemos todos compartir. ¿Por qué? Yo puedo hacerlo, yo puedo leerlo. Pero si yo lo leo, entonces van a decir que yo estoy inventando. Si lo lee otro, ahí está, lo escrito está. Yo podría simplemente decirle la cita o simplemente decir y no leerlo, pero es que lo que surge efecto no es la palabra mía, es la palabra de Dios. Y por eso se debe leer para que se escuche. Está escrito en Romanos 10, 17. No solamente decir está en tal parte o la palabra de Dios dice tal cosa. No, es necesario leerse la palabra de Dios para que esa palabra de Dios haga el trabajo que tiene que hacer y para que esa semilla sea sembrada y crezca. Romanos 10, 17. Por tanto, la fe viene. Estamos hablando de la fe. Atención, otra vez. Por tanto, la fe viene de la... La fe viene. Deténganse en esa palabra. La fe viene, no la tengo. La fe yo no la tengo, viene. Es un don de Dios. ¿A quién se la da Dios? ¿De qué manera obtenemos la fe? La fe viene de la predicación. ¿Escucharon, hermanos sacerdotes? La fe del pueblo depende de la predicación. El pueblo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La fe del pueblo depende de la predicación. Depende de la predicación. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. 10:17.
santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. La fe viene. Sacerdotes, ¿quieren que el pueblo tenga fe? Si esto es palabra de Dios, si esto lo enseñó Dios a través de su palabra, ¿para dónde vamos a agarrar? ¿Qué más queremos? ¿Para dónde vamos a buscar? ¿A qué filósofo queremos escuchar? ¿A qué teólogo queremos escuchar? Ahí tenemos el mejor filósofo, el mejor teólogo, el mejor maestro. ¿Y qué dice? La fe viene de la predicación. ¿La predicación de qué? Y la predicación por la palabra de Cristo. Ah, y la predicación no debe ser del periódico. Y la predicación no debe ser lo que a usted le venga en gana. La predicación que produce fe, que hace que nazca la fe, es la predicación de la palabra de Dios. Estoy convencido 100% y eso he tratado de hacerlo. Y por eso ustedes verán que no me voy a ir sin predicarle la palabra de Dios. Y ustedes verán que le hablaré estos días que tengamos de retiro, le hablaré solo y únicamente solo de la palabra de Dios. Porque ¿cuál es la finalidad? Recuperar la fe, obtener la fe que solo viene de la predicación. Y lo que se predica es la palabra de Dios. No puedo predicarles otra cosa. No puedo predicarles otra cosa. Si le predico otra cosa, estoy fuera de pote. Debo saber que esto es lo importante. A ver la predicación de la palabra. Y Dios se queja. Lea el versículo 14. ¿Cuál es la queja de Dios? Versículo 14 del mismo capítulo. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo va el pueblo cristiano? ¿Cómo va a invocar a aquel en quien no han creído? La Biblia dice que el pueblo necesita creer. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y por qué no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Por qué no ha creído el pueblo cristiano? Venezuela ha perdido la fe. Ha entrado los santeros, los babalaos, han entrado los protestantes, han entrado los ateos, han entrado cuánta gente, y el pueblo no ha creído. ¿Por qué dice la Biblia que el pueblo no ha creído? El mundo se ha vuelto ateo, nos quejamos. Ustedes y yo nos quejamos. ¿Cuál es la queja de nosotros? La gente ya no quiere escuchar de Dios, la gente es atea, la gente no le importan las cosas de Dios, la gente no cree en Dios. Eso es verdad. Pero Dios pregunta, ¿y cómo creerán en aquel en que no han creído? Pero es necesario que la gente crea. Bueno, pero ¿cómo van a creer si nadie les ha predicado? Hermanos, ¿escucharon esto? Repítalo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Recuerda que aquella mujer que se curó escuchó hablar de Jesús y dijo, con tan solo tocarle el manto quedaré curada. ¿Había escuchado hablar? Pero ¿cómo escucharán si nadie les ha hablado? Y entonces, ¿para qué están los sacerdotes? Sacerdotes hay muchos, obispos hay muchos, pero que prediquen la palabra de Dios, pocos. Pero que te tomen en serio la evangelización, la palabra evangelización está en los labios de ustedes, en los labios míos, en los labios de los obispos, en los puros labios, pero no estamos convencidos de cómo se evangeliza. El mundo está sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nadie les ha hablado de Dios. ¿Para qué es el sacerdote? Para eso.
Y ahora pregunto, ¿y cuánto tiempo predica usted en la misa? ¿Y qué predica? Yo fui y recorrí el mundo, me da pena decirlo, pero en muchas partes que fui, los sacerdotes no predican. No predican. Y en otras partes donde predicaban, algunos agarraban y leían un cuento de alguien, y esa era la predicación. Y la palabra de Dios brillaba por su ausencia. Y nos quejamos. Y el mundo es ateo, la gente está volviendo ateo, los políticos ateos, todo el mundo ateo. Pero ¿quién le predica? ¿Quién es capaz de decirle, así dice la palabra del Señor? Yo tuve la oportunidad, el alcalde hermano del presidente que se murió, Aníbal Chávez, que en paz descanse, también se murió. Era alcalde de Sabaneta. Y ellos de Dios no saben nada, nadie les ha predicado. Y comenzó a hablar tonterías de la iglesia, incluso delante mío dijo unas cuantas cosas y yo en la misa dije, el señor alcalde está equivocado, el señor presidente está equivocado por esto y por esto. Y me llegó a reclamarme y le dije, siéntese, vamos a hablar. Y comencé y le prediqué la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, pácata, tome. Al final el hombre dijo, Padre, perdóname. Si los sacerdotes le predicaran a uno la palabra de Dios, uno vería con claridad las cosas. Hace falta sacerdote que nos predique a nosotros la palabra de Dios. Gracias. Mas nunca me volveré a meter contra la iglesia. Y Aníbal Chávez se murió y no se metió más contra la iglesia. Y mientras yo estuve allá, más nunca se metió conmigo ese hombre, ni con la iglesia. Más bien nos apoyó, nos ayudó a arreglar el techo de la iglesia. Y digo, para la muestra de que la palabra de Dios tocó mi corazón, vamos a ayudarle. Le preparé la homilía 4 veces a Chávez, que iba a venir, 4 años que duré. Cada año venía para la Virgen del Rosario. Y yo le dije, ¿me matan o me escuchan? Y yo creo que se lo dijeron porque todo preparado y llegaba el día y mandaba a otro y no llegaba él. Nunca le pude predicar. Pero el mundo necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo creerán en aquel en que no han escuchado? Y es que no hay sacerdotes, sí, pero que se lo tomen en serio y que le predique al pueblo la palabra de Dios, no. Sigue. ¿Y cómo van a oír sin que se les predique? ¿Cuál es la queja de Dios? No hay quien predique. Esa es la queja de Dios. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Me permiten mirar un poquito más las Escrituras? Nosotros le trabajamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros le trabajamos al Poderoso, al Eterno, al Santo de Israel. Él hizo un contrato con nosotros. En Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Él hizo un contrato con nosotros. ¿Recuerda cuál es la queja de Dios? ¿Cómo van a invocar al que no conocen? ¿Cómo lo van a escuchar si no nadie les habla? ¿Y cómo van a poder ellos creer si no hay quien les predique? Y el versículo 17, pues la predicación viene de la palabra del Señor. Yo quiero irme a San Marcos 3:13, ¿sabe por qué me quiero ir allá? Hermanos sacerdotes, escúchenme y respiren profundo. Porque aquí está el contrato firmado y sellado cuando Jesús nos contrató como apóstoles suyos. Él hizo un contrato. El contrato quedó registrado, sellado, constancia, San Marcos 3:13, un contrato con los hombres.
Esos que se llaman apóstoles, esos que llaman sacerdotes, ministros de Dios. Hizo un contrato. San Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Cuál fue el contrato? Aquí está escrito el contrato. Aquí está la constancia del contrato que hizo. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó 12. Aquí está la constancia del contrato. Ahí viene. ¿Para qué? Contrato. Llamó a 12. Contrato. ¿Para qué? El contrato. Para que estuvieran con él. Primero, queda registrado en el contrato que ustedes van a ser apóstoles míos para estar conmigo. Por eso un sacerdote que no tenga al menos 1 hora de oración en el Santísimo diario, no está correspondiendo al contrato. El sacerdote que no haga la liturgia de las horas, donde reza por el pueblo y donde está con Jesús y se encuentra con Él a través de los salmos, de los signos, no está cumpliendo el contrato. El contrato es, ¿para qué lo llamó sacerdotes o apóstoles, ministros, lo que sea? Para estar con Él. Segunda cláusula del contrato. Y para enviarlos a predicar. Registrado está. Constancia tenemos. Nos contrató para 2 cosas. Para estar con Él. Segunda cláusula. Para enviarnos a predicar. ¿Pero cuál es la queja de Dios? ¿Cómo van a creer si no conocen? ¿Y cómo van a conocer si nadie les ha hablado? ¿Cómo van a tener conocimiento y fe si nadie les ha predicado? Pues la fe, versículo 17, viene de la predicación y lo que predica es la palabra de Dios. Contrato. Ahora pregunto, si este contrato está escrito y está vigente porque no ha pasado de moda, estamos todavía en la nueva alianza, ese contrato no ha pasado, estamos en el Nuevo Testamento, está vigente, ¿con qué cara le vamos a salir a Jesús el día en que muramos? Razón tenía mi padre, no quiero que sea cura, la responsabilidad es grande. Hay un contrato. Ese contrato usted delante de Dios, el día de la ordenación, lo asumió para estar con Él y para predicar. Y no conforme con eso, el contrato, Él quiso entonces ponerle una misión pública, Marcos 16, 15. Está el contrato firmado y ahora públicamente dice cuál es la misión de la iglesia, del sacerdote, del ministro, del obispo, del cura, del diácono, del seminarista, del cristiano. ¿Cuál es la misión? Marcos 16, 15. Luego les dijo: Atención, escuchen. Id. Me gusta la traducción que dice, vayan, id. ¿Saben qué significa id o vayan? Es una orden. ¿Se acuerdan la queja de Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Sacerdotes, si Cristo es tu Señor y es mi Señor, lo que Él ordena no lo pensamos 2 veces. Hay que hacerlo y punto. Porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando. ¿Qué mandó? Vayan. Es una orden. ¿Qué recibieron ustedes cuando le impusieron las manos? La orden. La
orden sacerdotal. La ordenación. Ordenación no viene de que ustedes estaban desordenados y los ordenaron, porque después de ordenados todavía siguen desordenados. La ordenación viene de orden, que antes no tenían la orden y ahora tienen la orden, el mandato y la autoridad. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y cuando los envía, dijo: id, los envió, los está mandando, vayan, es una orden. No es si usted quiere, si le vienen ganas, si le nace, si le gusta, a usted qué le importa. Él ha mandado, Él es el Señor, punto. ¿Para qué te ordenaste sacerdote? Constancia registrada de el contrato y la misión. Los contratos para esta misión, para enviarlos a predicar. Aquí está la misión. Vayan y prediquen. Vayan. Id por todo el mundo. ¿Por dónde? Todo el mundo. Por eso la misión nata de la iglesia es católica. Todo el mundo. Por eso la iglesia, el nombre propio de la iglesia es católica. Porque la misión es universal. Todo el mundo. Cuando la iglesia, desde el querer de Cristo, solamente desde el querer. Y si ustedes vieron el día de Pentecostés, Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Le digo: recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y se acuerdan el Hechos 2:1 en adelante, cuando vino el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Había hombres de todas las naciones sobre la tierra. Y ahí nace la iglesia. Cuando nace en el pensar de Cristo de enviarlo a predicar es a todas las naciones. Vayan y prediquen a todas las naciones. Otra vez, vayan. Por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Vayan y proclamen la buena nueva. ¿A quién? A la creación entera. Ahí no dice menos a los protestantes. Porque nosotros los sacerdotes somos muy expertos para decir: sí, el Señor nos mandó a predicar a todos, menos a los protestantes. Hay que respetarlos a ellos y no hay que decirles nada. Que hagan lo que quieran, que sigan su camino. Aquí dice: van a ir a predicar a todas las naciones. Punto. He dicho caso cerrado, que se cumpla. ¿Por qué los sacerdotes sacamos excusas diciendo: yo le predico a un grupito, pero yo a los homosexuales no le predico porque la ley dice que no se meta con los homosexuales? A los evangélicos no le predico porque a mí me parece que ellos en todas maneras, porque de todas maneras alguna vez encontrarán de Dios y Dios tendrá misericordia de ellos. A los otros, tampoco hay que predicarles a toda esa gente. ¿Cómo que no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál fue el contrato? ¿No hicimos un contrato? Van a ir a predicarle a toda la creación. Van a ir a predicarle. Y escuchen esto. De nosotros depende que se cumpla el plan de Dios. Ustedes saben cuál es el plan de Dios, ¿no? Si no lo saben, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Pero que se cumpla el plan de Dios. Escuche. El que crea y sea bautizado. ¿Para qué vamos a predicar? ¿Otra vez? El que crea. ¿Para qué vamos a predicar? El que crea. Para que la gente crea, porque Romanos 10:17 dice: la fe viene de la predicación. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pues como no hay quien les predique, Dios mandó a los sacerdotes a predicar. Entonces dice la Biblia: el que crea. Oigan, hermanos, miren, usted y yo vamos a predicar para que la gente crea. ¿Se acuerda la semilla del reino que fue sembrada, que leíamos ayer, Lucas 8:12? El diablo le roba la palabra para que no crean, ni se salven.
Miren cómo el diablo le lleva la contraria a Cristo. Cristo, vaya, prediquen el Evangelio, es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el que crea se salve. ¿Y para qué el diablo le roba la palabra? Para que no crean ni se salve. Comparen a Marcos 16:15 con Lucas, ¿Lucas qué? 8:12. Compárenlo. A ver si no ven con claridad que el diablo es contrario al plan de Dios, que el diablo le lleva la contraria total a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿y de qué ejército estamos? ¿De qué parte estamos? Si Cristo dice, de parte mía van a ir a predicar a toda la creación para que crean y se salven. Y el diablo viene y le roba la palabra a los curas para que no prediquen, para que la gente no crea ni se salve. ¿De qué lado estamos? Esto no es un juego, hermanos. Esto no es un juego. Esto es una realidad. Ahora, y Jesús dice, van a ir a predicar, el que crea y se bautice, se salvará. Escúchelo. El que crea y sea bautizado se salvará. Usted y yo hemos sido contratados para alcanzar la salvación de las almas, comprometiéndonos, y hay testimonio y hay un contrato hecho y firmado donde nos mandó a predicar y para eso nos llamó. ¿Por qué no lo hacemos? Y usted y yo somos motivo de salvación cuando predicamos. Pero si no predicamos o si la gente no cree, cualquiera de las dos, si no predicamos, la gente no creerá. O si predicamos y la gente no cree, ¿qué pasará? El que no crea se condenará. Usted y yo somos instrumento de salvación o instrumento de condenación. Esto no lo escribí yo. Esto es palabra de Dios. Queridos hermanos, esto es serio. Si me permitieran leer lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 7, contra el sacerdote. Primero contra el sacerdote no. Lo que debería hacer el sacerdote. Y después contra el sacerdote que no cumple. Bárbaro. No quisiera leerlo, ustedes me perdonan. Pero si está en la Biblia es para que lo leamos. Bárbaro, Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Bárbaro. Repito, no quisiera leer el 7, pero los otros versículos no los quisiera leer. Porque el 7 es la misión del sacerdote, ¿para qué fue llamado? ¿Cuál es el plan que Dios quiere o la misión que Dios le encomienda? Malaquías, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué espera Dios del sacerdote? ¿Y qué espera el pueblo del sacerdote? Malaquías 2:7. Los labios del sacerdote. Atención, información de última hora. Otra vez. Los labios del sacerdote. Miren los labios del sacerdote. Los labios del sacerdote guardarán el saber. Guardarán el saber. Y la ley se busca en su boca. Y la ley, la palabra de Dios, ¿dónde se busca? En la boca del sacerdote. ¿Qué hacen ustedes en la misa? En la homilía, ¿no se dan cuenta que todo el pueblo está así como los peces en la laguna esperando que le echen comida a su tiempo? ¿No se dan cuenta ustedes que el pueblo se sienta y todo el mundo está así, mire, así? Así, porque del labio del sacerdote se espera el saber,
Y del labio del sacerdote se espera la ley, la palabra, los mandatos del Señor. Del labio del sacerdote. ¿Y sabe qué, queridos hermanos? El pueblo que Dios nos ha colocado allí en las bancas está así hambriento, con la boca abierta, esperando el alimento a su tiempo. Y ustedes y yo no le damos ese alimento. Bárbaro. ¿Y qué pasa cuando ustedes y yo no le damos ese alimento? La queja de Dios. Versículo que sigue. Pero ustedes habéis extraviado el camino. Sacerdotes, qué bárbaro. Qué bárbaro, sacerdote. Escuche otra vez. Pero ustedes... Esto no le saque el cuerpo, no sean toreros, no diga, ¡ole! Eso sí es bueno para aquel sacerdote. No. Pero ustedes, sacerdotes, les habéis extraviado el camino. al pueblo cristiano, al pueblo sediento, le han extraviado el camino. ¿De qué hablan en las homilías? ¿Preparan las homilías? ¿Predican la palabra del Señor? Sigue. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han hecho tropezar a muchos. La gente anda tropezando, se tropiezan con los evangélicos, con los testigos de Jehová, con los mormones, con tanta gente que dice tantas mentiras y no saben qué hacer la gente. La gente católica no sabe qué creer, para dónde agarrar, ni qué enseñar. Voy a decir una barbaridad, lo voy a decir en secreto aquí. Llegué un día al seminario, lo que es verdad que no lo puedo callar. Así me excomulguen, pero la verdad es verdad. Llegué al seminario de San Cristóbal, les conté que mi obispo me mandó a trabajar en el seminario menor, ¿verdad? Llegué al seminario menor y la pregunta que les hice para comenzar, le dije, levanten la mano los seminaristas que creen que Jesucristo es Dios. La mitad. Y le dije, levanten la mano los que creen que Jesucristo no es Dios. La otra mitad. Seminaristas del menor. Segunda pregunta. Levanten la mano los que creen que la Santísima Trinidad es la Virgen María. La mitad. Levanten la mano los que creen que la Santísima Trinidad es Dios. La mitad. Que alguien me explique. Que alguien me explique. No entiendo nada. No entiendo nada. Algún día ustedes hagan la prueba, pregúntenle a los seminaristas, pregúntenle a los fieles. Pero algo está pasando, algo está pasando. Salió por archiprensa, según la noticia, decía por archiprensa, se hizo una encuesta. De cada 10 católicos, solo 3 creían que Jesucristo estaba en la hostia consagrada. Y 7 creen que es un pan símbolo. Urgente, algo está pasando. Católicos, no está hablando de los demás, está hablando católicos. De cada 10 católicos, 3 creen que Jesús está en la hostia y 7, según decía en la noticia. Ayúdenme, sacerdote, ayúdenme, a ver. Díganme si no está pasando algo. Algo está pasando. Por eso Dios se queja.
Por culpa de ustedes, sacerdotes, el pueblo se ha extraviado de la ley, no conoce la ley, no conoce la palabra de Dios, no conoce el mandato de Dios. Sigue. Pero eso han corrompido las alianzas de Leví. No entendí. Han corrompido la alianza de Leví, dice Yahvé. Por eso también yo les he hecho despreciables. ¿Qué? ¿Qué ha hecho Dios con los sacerdotes que no predican la palabra? ¿Que no le dan la palabra de Dios al pueblo? ¿Qué? Les he hecho despreciables. ¿Será que se cumple? Sí. Sí se cumple. El mundo nos desprecia. Decía alguien, un ateo, odio a los cristianos, y no los odio porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no lo son. ¿Y de los sacerdotes qué se espera? Los he hecho despreciable. Un santo, yo no me acuerdo cuál era, decía, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Que en castellano significa conocer las escrituras, es conocer a Cristo. ¿Será que los sacerdotes conocemos a Cristo? Bueno, uno de ellos, yo no estaba cuando eso. Pero miren ustedes, queridos hermanos, dice Dios, por eso los hago despreciables. No he leído, miren que estoy leyendo desde el 7 en adelante, ¿no? No he leído el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Pues ¿sabe por qué no lo he leído? Porque me da pena con ustedes y conmigo mismo. Porque escuchar esa palabra del labio de Dios contra el sacerdote que no predica la palabra de Dios es bárbaro. Sigue a ver a dónde termina ahí. Y les he envilecido ante todo el pueblo, de la misma manera que ustedes no guardan mis caminos y hacen acepción de personas en la ley. Porque ustedes no guardan mis caminos. Ahora, respiren profundo porque vamos a lo bueno. ¿Cómo nos hace despreciable Dios? ¿Qué hace Dios con el sacerdote que no quiere asumir su responsabilidad? Capítulo 2, versículo 1, del mismo Malaquías, del 1 en adelante. Ahora sí, ténganse duro, porque si no los golpea esta palabra, no los golpeará nadie. Si esto no les ayuda a reflexionar, no reflexionarán ni aunque se estén muriendo. Pero a mí me golpeó demasiado. Escuchen. Reciban ahora esta advertencia, sacerdotes. Esto no es con el pueblo fiel. Esto no es con los catequistas. Esto no es con los laicos. ¿Para quién es? ¿Otra vez? Sacerdotes. Otra vez. Reciban. Otra vez. Reciban. Cada palabra tiene su contenido, su significado, su peso. Solo hay que pesarlo, medirla. Otra vez. Recíbanlo. Imperativo. Recíbanla. No se hagan los tontos. No se hagan los locos. No se hagan los distraídos. No es un juego. Recíbanla, no cierren el corazón. Reciban ahora esta advertencia. Advertencia. Qué bello es Dios, cómo nos advierte. Reciban esta advertencia. ¿Quién? Sacerdotes. Sacerdotes de la diócesis de Guanare que están en retiro. Y los que nos siguen a través de las redes sociales, porque hasta allá también Dios quiere que se proclame y por eso lo estoy grabando, porque debe ser para el mundo entero. Reciban esta advertencia, sacerdotes del mundo entero. Atención. ¿Cuánto más los obispos, no? Porque la plenitud del sacerdocio, algo así, lo tienen los obispos, ¿no es? Bueno, pues ¿qué más? Con más razón los obispos.
No tengo nada en contra de los obispos, solamente que le estoy predicando a sacerdotes y los obispos también son sacerdotes y tienen el grado, ¿cómo es? El grado 1 es, o el grado, ¿sí? ¿Primer grado? El primer grado, algo así. Nosotros el segundo y los diáconos el tercero. Así es, ¿no? Ajá. Otra vez. Reciban ahora esta advertencia, sacerdotes. Ajá. Si no hacen caso ni toman a pecho. Dos cosas. Sacerdotes, respiren profundo. Advertencia. Si no hacen caso, si no obedecen, si no hacen caso, ¿cuál es el pecado del sacerdote? No hacer caso. No hacen caso. No le hacen caso a Dios, ¿qué cuento le van a hacer caso al obispo? ¿Por qué los obispos se quejan que los sacerdotes son desobedientes? Claro, no aprendieron a hacerle caso a Dios, ¿qué cuento? Si no le hacen caso a Dios, ¿qué cuento de caso al obispo? Por el obispo, la corona de espinas de los obispos son los curas. ¿Cuáles curas? Los que no hacen caso. Pero dice, primera queja, advertencia, si no hacen caso, segunda, Ni toman a pecho. ni toman a pecho, ¿en serio? Todo juego. Ay, que no hay que ser tan extremista, es que ese cura se la fumó verde. No, si no hacen caso, ni se toman a pecho, Dar gloria a mi nombre. cumplir lo que Dios manda y así se le da la gloria a Dios. Dice Yahvé. Dice, no el Padre Toro, dice Yahvé, Lanzaré contra ustedes la maldición. ¿Qué? La maldición. No. Lanzaré Lanzaré, les tiraré como una lanza, les lanzaré. contra ustedes Observen esta palabra, Dios estará en contra de ustedes, sacerdotes. ¿Saben lo que es tener a Dios en contra? Lanzaré contra ustedes, ¿qué le va a lanzar Dios? la maldición. Levante la mano el sacerdote que quiera que Dios le lance la maldición. Ninguno. Pues advertencia. No se hagan, ¿cómo es? No desobedezcan ni se tomen obedezcan y tómense a pecho la palabra del Señor. Para que Dios no le tire la maldición. Lanzaré contra ustedes la maldición, siga. Y maldeciré su bendición. ¡Qué bárbaro! ¿Otra vez? Y maldeciré su bendición. ¡Qué bárbaro! ¿Otra vez? Y maldeciré su bendición. Su bendición no servirá para nada. Su oración no servirá para nada. Maldeciré su bendición. Y escuche lo que viene. La maldeciré porque ninguno de ustedes toma nada a pecho. ¿Qué come, que adivina? Por algo lo llaman Dios, ¿no? Los maldeciré porque ninguno de ustedes se toma la palabra de Dios a pecho. Mis órdenes, mis mandatos, nadie se lo toma a pecho. Creen que es un juego. Razón tenía mi padre. Cuando yo comencé a estudiar las Escrituras me di cuenta que mi padre tenía razón. ¿Otra vez? Y maldeciré porque ninguno de ustedes toma nada a pecho. Voy a dejarlos sin brazo. Les echaré estiércol a la cara. ¡Qué exagerado! Los dejaré sin brazo.
sin fuerzas. Y le voy a echar caca, estiércol en la cara. ¿Se imagina a los sacerdotes de Guanare con estiércol en la cara? O sea, yo pregunto, ¿de qué otra manera quiere que Dios nos hable? Yo pregunto, ¿qué necesitamos para creer esto? Que se cumpla esto, advertencia que Dios nos está haciendo. ¿Vamos a esperar eso? ¿Que nos eche estiércol en la cara? Con razón que el mundo odia a los sacerdotes si no somos como Dios manda, llenos de estiércol en la cara. El mismo Dios lo dice. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, algo debe estar detrás de eso. Alguna enseñanza teológica Dios no quiere dar. ¿Qué será? Sacerdotes, estamos en retiros. Piénsenlo. Medítenlo. ¿Lo golpea? Cuando yo leía esto, a mí me golpeó, hermanos. Y me golpeó tanto que me aprendí el capítulo y el versículo. Y me golpeó duro. Yo no quiero que Dios me eche. Ustedes me perdonan. Si ustedes, por allá un obispo me invitó a predicarle al clero, a darle un retiro, una enseñanza al clero, y me dijo, padre, después que ya había llegado yo, llegué en el avión y llegué a dar la enseñanza, y me dijo, antes de dar el retiro le voy a hacer una petición. Ni me le miente la Biblia a mi clero. Nada de Biblia, de eso no. Mis sacerdotes no les gusta que le hablen de la palabra de Dios. Nada de eso. Usted me le habla, bueno, cuéntenme algunas cuentas, algunos chistes, lo que sea, pero no me le hable de la palabra de Dios. Esa es la condición para que usted me le dé el retiro al clero. Le dijimos, Señor, págame el pasaje de nuevo y me voy. Me regreso. ¿Pero por qué? Le dije, porque yo voy a predicar la palabra de Dios. No, lo mío no me le va a predicar la palabra de Dios. Le dije, pues si no le voy a predicar, perdóneme, monseñor, lo respeto, lo quiero mucho, me devuelvo, págame el pasaje, me regreso. Me dijo, ¿a usted le gusta hacer lo que le da la gana? Pues haga lo que le da la gana, pero no cuente conmigo. Yo no lo voy a apoyar, haga lo que quiera. Le dije, así sí no me regreso, ahora sí voy. Y fui y le prediqué la palabra de Dios a los sacerdotes. Y estaba él y estaba el obispo auxiliar también. Y al final fue bonito. Y como soy misionero de la misericordia, al final él mismo le dijo, aprovechen que está el Padre de la Misericordia aquí. Porque hay pecados reservados a la Santa Sede que no tiene la autorización el obispo de perdonar a los sacerdotes, ni otros sacerdotes tampoco. Reservado a la Santa Sede. Y en ese caso el Papa por Venezuela me delegó a mí. Y saben ustedes algunos pecados de esos. El sacerdote que viole el sigilo sacramental tiene que ir al Papa a confesarse. Si alguno lo ha hecho, la oportunidad la tienen. En Venezuela Dios me ha dado la potestad a mí, por medio del Papa. El sacerdote que conquiste a una mujer o a un hombre en el confesionario, es el pecado reservado a la Santa Sede. El sacerdote que absuelva a su cómplice, robó con otro, y el otro dice, pues yo quiero confesarme con usted, y le da la absolución, ese pecado queda reservado a la Santa Sede. Cometió un pecado con una mujer y le dio la absolución, es un pecado reservado a la Santa Sede. Profanó la Eucaristía, es un pecado reservado a la Santa Sede. Y el Papa delegó a 1000 sacerdotes, y entre esos me metió a mí, para ir por el mundo entero a brindarle la oportunidad a los sacerdotes
a que recibiesen el perdón de ese pecado, porque no le ha autorizado a ningún otro sacerdote ni a los obispos a perdonar esos pecados. No es que el obispo no lo pueda perdonar, es que se ha reservado el Papa ese pecado para él. No es que un sacerdote no lo pueda perdonar, es que se lo ha reservado. Por eso se llama pecados reservados a la Santa Sede. Y entonces el obispo de una vez aprovechó y les dijo, pues, ahora aprovechen y se confiesan con el Padre los que quieran recibir la misericordia del Señor. Aprovechen. Y fue bonito, fue hermoso. Y después me dijo, perdóname, Padre. Perdóname, lo que pasa es que pues uno no sabe que la palabra de Dios también hace su trabajo. Y eso es verdad, pero ¿qué dice la Biblia? Les echaré estiércol en la cara. Repítalo. Les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán aventados con él. El estiércol de su fiesta, y serán aventados con él. Lejos, lejos, aborrece. Dios aborrece al sacerdote que no cumple el contrato, la misión. Lo llamó para estar con él, para enviarlos a predicar, dice Jesús. Y van a ir a predicar la palabra del Señor. Sabrán así que yo les dirigí esta advertencia. Advertencia. ¿Y advertencia qué significa? Que Dios es misericordioso. Que nos dice para que no lo hagamos. Pero nosotros al revés, lo hacemos a propósito. Para que se mantuviera mi alianza con Leví, dice Yahvé. Mi alianza con él era de vida y paz, y se las concedí. Era de respeto, y me respetaba reverenciando mi nombre. Su boca transmitía la ley de verdad, no había en sus labios maldad. En paz y en rectitud caminaba conmigo, y a muchos recobró de la culpa. Bueno, San Pablo, allá en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, el San Pablo, el famoso San Pablo. San Pablo habla a los presbíteros. Y adivinen qué le dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17 a los presbíteros. Le dice que hay presbíteros, y entonces englobemos los sacerdotes, que hay sacerdotes que podrán recibir de Dios doble remuneración, doble paga. No se le echará estiércol en la cara, no se le dará maldición, sino más bien bendición y doble honor. Escuchemos. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración. Merecen doble remuneración. Atención. Merecen doble remuneración, doble pago, doble sueldo. ¿Cuáles sacerdotes? Principalmente. Atención, atención. Los que quieren tener doble paga. ¿Otra vez? Principalmente. ¿Otra vez? Principalmente. Principalmente, lo más importante, lo que Dios más quiere. Los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Principalmente los que se afanan en preparar la predicación y darle de comer al pueblo. Los que se afanan por la predicación y segundo por la enseñanza. Y efectivamente esas dos cosas es la que brillan por su ausencia en una parroquia. La predicación y la enseñanza. El sacerdote no tiene tiempo para enseñar. Para eso están los catequistas.
Y para predicar no hay tiempo, porque tengo otra misa y otra misa y otra misa. Porque a lo mejor el domingo tengo 5 misas porque pobrecito de yo, no hay cura y tengo una comunidad muy grande. Entonces no tengo tiempo para la predicación. Te echaré estiércol en la cara, te maldeciré, porque el pueblo quedará como oveja sin pastor. ¿No recuerdan a Marcos 6:34? San Marcos 6:34. Que un día Jesucristo llegó y encontró al pueblo que su pueblo andaba como oveja sin pastor y ¿cómo es? 2000 años después sigue igual. Escúchenlo, San Marcos capítulo 6, versículo 34. Vio tanta gente que sintió compasión de ellos. Vio tanta gente y sintió, ¿qué sintió? Compasión de ellos. ¿Por qué sintió compasión de ellos, hermanos sacerdotes? Escuchen. Pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y ustedes pueden decir, pues aquí en Guanare sí tienen pastores. Aquí estamos los sacerdotes. Pero ahora miren cuál fue la causa que llevó a decir a Jesús que estaban como ovejas sin pastor. ¿Qué fue lo que vio? Jesús va a remediar eso. Si aquí no hay pastor, yo tengo que ser pastor. Voy a remediar la ausencia de los pastores. ¿Qué hizo? Escuchen la lupa. ¿Qué hizo Jesús? Véanlo. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Estaban como ovejas sin pastor porque los sacerdotes no quieren enseñar. Los que enseñen le pagamos doble. Y entonces dice aquí la Biblia, Jesús se puso a enseñarle muchas cosas. Otra Biblia dice largamente. El pueblo sigue como ovejas sin pastor, porque los sacerdotes no queremos enseñar. No queremos predicar. ¡Qué bárbaro! Pero miren que el mismo San Marcos que dice que andaba el pueblo como ovejas sin pastores, San Marcos capítulo 1, versículo 23, dice que Jesucristo, el buen pastor, comienza a enseñar. Y observen por qué ustedes no le dedican tiempo a la enseñanza y a la predicación. Porque el diablo existe. Y porque el diablo no quiere que se escuche la palabra de Dios, quiere robar la palabra de Dios para que no crean y se salven. Pero miren a Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo mandó a predicar? Fácil y sencillo. Jesucristo mandó a predicar porque Él sabía que el diablo existe. Y que la manera de expulsar el diablo de la mente y del corazón del ser humano es a través de la predicación de la verdad. ¿Se acuerda de ayer que decíamos? Efesios 6:10, prepárense con las armaduras de Dios para vencer al diablo, entre ellas la verdad. Porque el diablo es padre de toda mentira, Juan 8:44. Entonces, si ustedes ven ahora a Jesucristo va a destruir al diablo, ¿con qué arma? Con la palabra de Dios, con la palabra de la verdad. Y vean ustedes lo que pasó en Marcos 1:21. Al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. ¿A qué se puso Jesús? A enseñar. ¿A cuáles sacerdotes se les pagará doble precio, doble remuneración, doble sueldo? A los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Y Jesús vio que el pueblo estaba como ovejas sin pastor y se puso a enseñar. Y aquí se puso a enseñar, escuche. Al poco tiempo de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina. La gente quedaba asombrada de su doctrina. Asombrada porque eso no lo hace nadie. Ya la gente no se dedica a predicar la verdad.
porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Porque les enseñaba con autoridad. Sí. Y no como los escribas. Y no como el común de los predicadores. Había precisamente en su sinagoga Atención, vean esto, pongan la lupa. ¿Qué había en la sinagoga? un hombre poseído por un espíritu inmundo. Bárbaro. La Biblia está diciendo que hasta en el templo, en la sinagoga, llega el diablo. Ahora vamos a ver cómo lo expulsa Jesús. ¿Será que Jesús lo expulsa diciendo, Saramamay, 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 Saramamay? No, Jesús lo expulsa con la palabra, lo expulsa con la enseñanza, lo expulsa con la predicación, lo van a ver. Observen que el diablo está en las capillas, en los templos, en las iglesias. Marcos 1:21 en adelante. Observen ustedes que el diablo está tranquilo. ¿Dónde está tranquilo el diablo? El diablo está a gusto en el templo, en la sinagoga. ¡Ah, vagabundo diablo! En la sinagoga, instalado, sentado como perro por su casa. ¿Sabe por qué? Porque no había quien predicara la palabra, quien predicara con autoridad, quien enseñara como Cristo. Cuando hay un sacerdote que no predica la palabra de Dios, el diablo está a gusto en esa iglesia. Pero cuando el sacerdote comience a predicar como lo hizo Cristo, ustedes verán, señores, al diablo pasar trabajo. Véanlo. Un espíritu inmundo que se puso a gritar. Comenzó a gritar, ya Jesucristo le estorbó. Él estaba tranquilo. Vean las palabras del diablo. El diablo le va a reclamar, si yo estoy tranquilo en mi casa, si yo estoy tan chévere, no le hago daño a nadie, ¿por qué no me deja quieto? Ponga cuidado. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Estábamos tranquilos aquí en la sinagoga. ¿Y qué tiene contra nosotros? No tiene tolerancia, no tiene amor con nosotros. ¿Qué tiene contra nosotros? Ha venido a destruirnos. ¿Por qué nos respeta? Exigimos respeto. ¿No es eso lo que hacen la agenda gay hoy día? ¿De inclusión? Exigimos respeto. Hasta dentro de la iglesia. Porque faltan sacerdotes de pantalones que prediquen la verdad. ¿Sabe? ¿Qué tenemos contra nosotros, Jesús de Nazaret? Ha venido a destruirnos. Y mire lo que dice el diablo, escuche. Sé quién eres. El diablo sabe que este es distinto a los demás. El diablo sabe por dónde vienen los tiros. El diablo sabe que le llegó la hora. El diablo sabe que tiene que largarse. Por eso el diablo le roba la palabra para que no vaya a ser que la gente crea y se salve. Por eso el diablo está en la iglesia, pero está pendiente a ver cómo robarle la palabra de Dios a la gente. El diablo está tranquilo en los templos donde los curas no predican la palabra de Dios. Ahí está el diablo extasiado, echado como perro por su casa. Pero comiéncele a predicársele la verdad, a predicársele la palabra de Dios, a ver si no explota, a ver si no revienta, a ver si no comienza a gritar, respétenos. Y escuche lo que dijo Jesús. Jesús le conminó, cállate. Y Jesús le dijo, no soy yo quien tengo que callarme. Yo no debo callar la verdad. Yo no debo callar la palabra de Dios. El que tiene que callarse eres tú, Satanás. Pero los sacerdotes somos al revés.
Preferimos callarnos para no tener problema con nadie, para que el diablo no se levante contra nosotros, para que el diablo no se ponga bravo, para que no se moleste. Mejor quedémonos tranquilos, pero no hay que ser tan exagerado. Hay que tener tolerancia con todo y no decirle nada a nadie. Pobrecito Satanás también tiene derecho a estar dentro del templo. Pero Satanás estaba en un hombre, ¿no? No estaba con cacho y cola. Estaba en un hombre exigiendo respeto, que no se le dijeran las cosas. Y Jesús le dijo, te callas. Jesús no se calló. Cuando el diablo quería que él se callara, cuando el diablo quería callarlo, Jesús se le enfrentó y le dice, aquí el único que tiene que callarse eres tú. Qué bárbaro, ¿no? ¿Será que hoy día los sacerdotes seguimos el ejemplo del maestro? Hoy nos mandan a callar y nos callamos en la boca. Es más, ni siquiera nos callamos porque nunca hemos hablado. ¿Por qué no predicamos la palabra de Dios? Sigue. Y el espíritu inmundo agitó violentamente, dio un fuerte grito. ¿Cómo actuó el espíritu inmundo en el hombre? Dio un ¿Cómo actuó? Lo agitó violentamente. Violentamente, se vuelven violentos. Los hombres que no quieren la palabra de Dios y que están poseídos por el diablo se vuelven violentos contra los que le prediquen la palabra de Dios. Ahorita más que nunca. Lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. ¡Aleluya! A mí lo que me importa es el resultado. Después de que se levantó, exigió respeto y actuó con violencia, pero el sacerdote se mantuvo predicando la verdad, la palabra de Dios, tuvo que huir, se fue. Yo lo he experimentado, lo he creído, lo he experimentado. O sea, protestantes que me odian y les he predicado la palabra de Dios y se han enfurecido y después se han convertido. Enemigos, ateos. Le cuento uno. Fui a Estados Unidos a un lugar, no sé en qué parte sería, no me acuerdo los nombres. Monseñor, para mí en el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, el más fuerte es el poder. Sí, porque el poder lo sustituye a Dios. Ya no quiero a Dios, yo soy Dios, soy el comandante supremo y eterno, tengo poder. Mientras que el que tiene placer sabe que está cojeando de eso y dice, Señor, ayúdame, al menos confía en un Dios que pueda salvarlo y hay la opción. Pero el poder es más bravo. Y el poder, usted se dio cuenta que según dice San Juan, Dios, no sé qué, tercera Juan 1, 3, 9, Dios, no me acuerdo el nombre, no puedo pronunciar bien ese nombre. Diótrefes, que amaba el poder, se opuso completamente a la verdad y logró sacar incluso a los miembros de la iglesia que predicaban la verdad. Y se quedó con el puro poder, pero sin Dios y sin la verdad. El problema del poder sí es grave. Pero bueno, observen, queridos hermanos, entonces aquí cómo la Biblia nos va presentando que el diablo revienta y dice, exige respeto,
pero que nosotros tenemos que estar claros de que al diablo hay que decirle la verdad. ¿Y sabe por qué el diablo comenzó a gritar? Porque Jesucristo tomó el arma de Dios. ¿Y cuál es el arma de Dios? Una de las primeras armas, la verdad. Y si ustedes leen el Efesios 6, 17, la segunda arma, la palabra del Señor. La verdad y la palabra del Señor. Efesios 6, 17. Entonces, Jesucristo tomó esas dos armas, la verdad y la palabra de Dios. ¿Podía resistir el diablo? No, pero reventó. Se puso bravo, se molestó, pero Jesucristo no le hizo caso y Jesucristo lo venció. Hermanos, a ver, ¿alguna vez ustedes han leído el plan que Dios tiene? Hay una cita, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, la cita más clara del plan de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El plan de Dios. ¿Qué plan tiene Dios? ¿Qué plan? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Aquí no tiene adornos, aquí está escueto, aquí no está tapado, aquí está al descubierto el plan de Dios. Y si no está en la Biblia, no me crean. Y les aseguro que yo no estaba en esa fecha. ¿Recuerdan que yo nací en el año 2000? Porque dije en 1990 y me creyeron. Entonces voy a decirle que en el año 2000 a ver si me creen. Primera de Timoteo, capítulo Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Oigan. Quiere que todos los hombres se salven. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos los hombres se salven. ¿Y qué más? Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Aquí está el plan de Dios al desnudo, al descubierto, clarito. Dios quiere que todos los hombres se salven. Con razón Jesús dijo, vaya y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará. Caramba, el plan de Dios, y Dios te llamó sacerdote, y Dios me llamó para ejecutar su plan. A ver, yo quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y dijo Trino Valera. Trino Valera. Y dijo, Monseñor, presente. Te quiero como obispo. ¿Para qué, Señor? Para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Fácil. Vaya y predique el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. He dicho, caso cerrado. Lo demás es cuento, Monseñor. Lo demás es cuento. Según la Biblia, el plan salvífico de Dios, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Subrayo de nuevo, ahí nos dice que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, menos los evangélicos. Porque tenemos metido en la cabeza como un chip que a los evangélicos no hay que predicarles la verdad. Que hay que dejarlos tranquilos a ellos y que no hay que decirles nada. ¿Y cuál es la misión que te envió Dios y que me envió Dios? A predicar la verdad. Pero es el mismo Dios, es la misma Biblia. ¿Recuerdan de Pablo antes de la conversión? Creían en el mismo Dios y en la misma Sagrada Escritura conocida hasta entonces. ¿Y por qué Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y por qué le dijo que tenía que convertirse? Si estaba en la religión donde se creía en el mismo Dios que ustedes creen.
Y la misma Biblia conocía hasta entonces. ¿Y cuál era el pecado de Pablo? El mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 dice, mi pecado, soy, desde el 5 en adelante, en el 8 por allá dice, soy un aborto, indigno de ser apóstol. Indigno de ser apóstol, el último de los apóstoles. ¿Y cuál fue su pecado, Pablo? Haber perseguido a la iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, ¿lo tiene ahí? Versículo 8. Desde el 5 lo puede leer, pero el versículo 8. Y el último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad, soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Bárbaro. La misión es, van a predicar el evangelio a toda criatura, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Será que eso es lo que usted y yo tenemos claro? No, hermano, no lo tenemos claro. Pero usted no recuerda que Jesucristo nos dio el Espíritu Santo, Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Para qué? ¿Cómo llama al Espíritu Santo? ¿Cómo lo llama Jesucristo? Él dice que le va a dar el Espíritu Santo. En el versículo 14, versículo 16 promete, le voy a dar, yo rogaré al Padre y Él les enviará otro, el Paráclito. Pero en el versículo 26 dice, ¿cómo se llama ese Espíritu que Jesucristo nos prometió dar? El versículo 26 del capítulo 14. 16. Capítulo 14, versículo 26. En el 16 dice, yo rogaré al Padre y Él les enviará otro, consolador, el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo. Pero en el versículo 26, ¿qué nombre le pondremos? ¿Qué nombre le pondremos? Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí dice el Paráclito, el Espíritu Santo. Y ahora en el capítulo 15, versículo 26, ¿qué nombre recibe ese Espíritu Santo? Aquí lo llama Espíritu Santo y ustedes ya tienen claro quién es. Y Él les enseñará todo. ¿Para qué? Para que se lo enseñemos a los demás. Y dice, Él les enseñará todo y dará testimonio y ustedes también van a dar testimonio. Pero ¿cómo llama ese Espíritu? Lo llama igual que el espíritu del diablo. Vamos a ver capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad. ¿El espíritu de qué? ¿Y el diablo es el padre de toda? Observen esto. El espíritu de la mentira es el diablo. Y el espíritu de la verdad, el versículo 26 del capítulo 14 dice que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquí mismo lo dice otra vez, ¿cómo? El Espíritu de la verdad. Otra vez, del 26. Cuando venga el Paráclito. El Paráclito, que ya en el versículo 26 del capítulo 14 decía quién era el Paráclito, el Espíritu Santo. Aquí vuelve a decir, cuando venga ese Paráclito, que es el Espíritu Santo, que yo les enviaré junto al Padre el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Pregunto, si un sacerdote tiene el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de la verdad, ¿qué va a predicar? La verdad. Y si dentro de la iglesia hay alguien que tenga un espíritu que no sea el de la verdad, sino que tenga el espíritu que tenía aquel endemoniado en la sinagoga, ¿qué va a sentir cuando comience a predicar ese sacerdote que tiene el espíritu de la verdad? Va a sentir que se está metiendo, que tiene contra mí, ha venido a destruirnos, respete.
se va a levantar y va a actuar con furia, porque está la pelea de dos espíritus. El espíritu de la verdad que toma al sacerdote, aquel que Juan 20:22 Jesús sopló y le dijo, reciban al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad. Juan 20:22. Entonces Jesucristo no nos dio a nosotros el espíritu de la mentira, nos dio el espíritu de la verdad. Y cuando en Hechos 1:8 Jesús dice, recibirán la fuerza de lo alto, el poder de lo alto, y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Cuando reciban el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Pero ese Espíritu de la verdad viene a pelear contra el espíritu de la mentira. ¿Y por qué Dios nos dio el Espíritu de la verdad? ¿Se acuerdan cuál es el plan? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento del haber por medio del Espíritu Santo, que es el Paráclito, o el Espíritu de verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. El plan de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A través del Espíritu de la verdad y a través de la palabra de la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuándo la vamos a predicar? Pero existe el espíritu de la mentira. El diablo que roba la palabra para que la gente no crea y se salve. ¿Ven la lucha que tenemos? ¿Ven la pelea que tenemos? ¿O no la ven? Y si la dibujo mejor, en San Lucas capítulo 10, versículo 1, ustedes van a encontrar cómo Jesucristo toma la decisión de mandar a otros 72, porque aquellos habían quedado ya, habían gastado su fuerza y habían quedado cortos. Lucas 10:1. Habían quedado cortos. Y Jesucristo dice, pues aquellos ya se cansaron de predicar, voy a mandar a otros 72. ¿Ah? Vamos a ver. Después de esto, designó el Señor a otros 72. ¿A otros 72? Y los envió por delante, de dos en dos, a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir. Otro Cristo somos. Otro Cristo. Vamos a representar a Cristo donde él quería ir. ¿Dónde están los sacerdotes? Donde Cristo quería ir. Y los envió a donde él quería ir, a todas partes de las naciones. La Iglesia Católica. ¿Qué le dijo? Pero antes les dijo, la mies es mucha. La mies es mucha. Y no dijo que los sacerdotes, dijo los que trabajen. La mies es mucha. Y los obreros pocos. Los sacerdotes que trabajen, sembrando la semilla, sembrando el evangelio, predicando la palabra para que todos los hombres conozcan la verdad y se salven, pocos. La mies es mucha y los trabajadores, pocos. Pero miren lo que le dijo. Cuando ustedes van a predicar versículo 16, el versículo 16, eso que van a ir a predicar la palabra de Dios hasta tal punto, la van a meditar, la van a encarnar, la van a hacer suya, la van a devorar, la van a saborear hasta tal punto, hermanos, que el versículo 16 dice, quien les escucha a ustedes, a mí me escucha. ¡Bárbaro! Tenemos que encarnar la palabra de Dios hasta tal punto que el que nos escuche a nosotros, escucha a Cristo. Y ellos se fueron y predicaron. Versículo 17, ¿qué pasó? Regresaron los 72 y dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Se acuerda?
Los mandó a predicar. Y cuando ellos predicaban, ¿qué hacía el diablo? Se sometían. ¿Se acuerda cuando Jesús comenzó a predicar? El demonio reventó. Pidió que se le respetara. Hizo violencia contra el hombre. Pero al final se fue, se sometió. Y la Biblia dice que exactamente hará el demonio lo mismo con el sacerdote que predique la palabra de Dios. Que encarne la palabra de Dios como si fuera el mismo Cristo. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¡Qué bárbaro! ¿No ven ustedes lo grandioso que es el creer en la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios? Hasta los demonios, porque usted va con el espíritu paráclito, el espíritu de la verdad, y el demonio es el espíritu de la mentira, padre de toda mentira. Y con la verdad, la mentira dura hasta que llega la verdad. Y con la verdad, el demonio tiene que reventar, pero no solo revienta, se somete. Hasta los demonios se someten en tu nombre. No he encontrado un retrato más vivo. No he encontrado un retrato más diciente que el que San Lucas presenta ahorita. Lo van a escuchar. De lo que el diablo sufre cuando un cura predica la palabra de Dios. Escúchenlo. Él les dijo: yo veía a Satanás. ¿A quién veía Cristo? ¿A quién? Al espíritu de la mentira. Al padre de toda mentira. Veía a Satanás. Miren lo que le pasa a Satanás según dice la Biblia cuando ustedes y yo predicamos la verdad. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios encarnada tal como Cristo la dejó, como si fuera el mismo Cristo. ¿Cómo ve Dios a Satanás cuando usted y yo predicamos la palabra? Llegaron y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sometieron cuando predicábamos en tu nombre. Y él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. Si usted se cae de este techo a la tierra, se pega duro. Si se cae de 5 metros, de 20 metros, se pega más duro. Si se cae del cielo a la tierra, y mire a qué velocidad. Como un rayo. A la velocidad de un rayo. Miren. No, otra vez. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía cuando un sacerdote predica la palabra de Dios. Pobre Satanás. Cae de la altura más alta del cielo a la tierra. Cae de golpe a la velocidad de un rayo. ¿Habrá un retrato mejor que ese para dibujar lo que le pasa al diablo cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios y predicamos la verdad? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque la verdad es el arma número 1 para destruir al diablo. ¿No lo ven? ¿Y por qué no lo hacemos? Les voy a explicar por qué no lo hacemos. Se lo voy a explicar, y no lo digo yo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dios manda al sacerdote y le dice: usted tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Pero por qué no la predica? Vamos a escucharlo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver el 3 también. El 3, 1 en adelante. Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2 primero. Me dijo: hijo de hombre, ponte en pie. ¿Qué significa ponte en pie? Deja de ser perezoso, levántate, comienza, en acción. Que voy a hablarte. Escucha, atento, te voy a hablar. Mande, Señor. Me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puso en pie, y oí al que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde. Sé que
han rebelado contra mí. Se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Van a ir a predicarle a un pueblo rebelde. Y el sacerdote debe saber lo que es un pueblo rebelde. Ellos y sus padres se han rebelado contra Dios, pero a eso tienen que predicarle. Los hijos tienen dura cerviz. Cerviz. Tienen una cabeza dura. Son cabeza dura. Y corazón obstinado. Y tienen un corazón obstinado. Ese es el mundo. Cabeza dura y corazón obstinado. A ver, ¿y qué hacemos cuando la gente tiene cabeza dura y un corazón obstinado y encerrado? Sacerdote, respiren profundo. Para poder vencer un corazón, una cabeza dura y un corazón obstinado, la única fórmula, el único método, la única espada que traspasa hasta los tuétanos es la palabra de Dios. La única que puede llegar hasta donde Dios quiere. Pero tenemos que saber que sí es cabeza dura, que sí es un corazón cerrado, pero que se puede penetrar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Escuche. A ellos te envío para decirles, esto dice el Señor Yahvé. A ellos los envío para decirle solamente la palabra de Dios, lo que dice el Señor Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé. Y ellos escuchen o no escuchen. Eso a usted no le importa. Que le hagan caso o no le hagan caso, a usted no le importa. Usted es como el sembrador, sembró la semilla, que nazca, que no nazca, a usted qué le importa. Que dé fruto o no dé fruto, a usted le van a pagar por sembrarla, punto. Ellos escuchen o no escuchen. Ya que son una casa rebelde, sabrán que habrá un profeta entre ellos. Que escuchen o no escuchen, ¿qué me importa? Lo importante es que usted no deje de ser profeta. Lo importante es que usted no se calle. Lo importante es que usted predique la palabra de Dios. Eso es lo que quiero ver en el sacerdote. Punto. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo, ni a ellos, ni a lo que digan. Ni a ellos, ni a lo que digan. Porque van a explotar con el diablo, como el diablo. ¿Qué tiene contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? No le tengan miedo, ni a ellos, ni a lo que digan. No temas, aunque te rodeen amenazantes. Aunque le amenacen, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? Amenaza tras amenaza que predique la palabra de Dios. Y te veas sentado sobre escorpiones. Y son puros escorpiones, con ganas de meterle veneno. No tengas miedo de lo que digan. ¡Qué bárbaro! Ni te asustes de ellos, porque son una casa rebelde. Les comunicarás mis palabras. Atención, atención, Lupita. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la misión? Les comunicarás mis palabras. ¿Cuál es la tarea? Les comunicarás mis palabras. Eso lo hemos abandonado, sacerdotes. ¿Otra vez? Les comunicarás mis palabras. Escuchen o no escuchen, porque son una casa rebelde. Por tu parte, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. Mande, Señor, mande, ordene, yo soy tu sacerdote. No seas rebelde como ellos. Atención, atención, ¿qué le pide Dios al sacerdote? No sea rebelde como ellos. ¿Cuándo un sacerdote se convierte en rebelde? Cuando no obedece. ¿Cuándo no obedece qué? El mandato del Señor. ¿Y cuál fue el mandato? Va a ir a predicarle la palabra de Dios, escuchen o no escuchen. No le tengan miedo. Y si el sacerdote no lo hace, es un sacerdote rebelde como ellos. Le llenaré la cara de estiércol, lo maldeciré y todas sus bendiciones las convertiré en maldición.
bárbaro, razón tenía mi padre. Sí. Abre la boca Abre la boca ya. No se ponga tapaboca. Abra la boca. y come lo que te voy a dar. Atención, para usted poder predicar la palabra de Dios, debe haber dos cosas importantes. Llenarse del espíritu de la verdad y segundo, comerse lo que le voy a dar. ¿Qué es lo que tenemos que comernos los sacerdotes para predicar? Otra vez. Abre la boca y come lo que te voy a dar. ¿Qué voy a comer? Al mirar, vi una mano extendida hacia mí que sostenía un libro enrollado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me voy a comer? Un libro. Un libro. Adivine, adivinador. ¿Cuál es ese libro? Se tiene que comer ese libro. Y si no, no podrás predicar la palabra de Dios. ¿Lo ven? Dos cosas. Ustedes me preguntaban, uno de los sacerdotes me preguntaba, ¿y cuál es el método, padre? El método, se lo voy a decir, está escrito. Ya lo decía. Dile al Espíritu de la verdad, al Paráclito, al abogado, al defensor, al consolador, el Espíritu de la verdad, que venga. Dos, cómate el libro. Cómetelo. Nadie da lo que no tiene. Y dice la Biblia, ¿se acuerda que decía, el Espíritu le recordará todo? ¿Se acuerda Juan 14, 26? Le recordará. Y si usted no lo ha leído, ¿cómo le va a recordar? Si usted no lo ha leído, ¿cómo se lo va a recordar? ¿Ustedes no han visto este retiro? ¿Ustedes creen que yo tengo más inteligencia que ustedes? A mí se me olvida, yo no tengo menos memoria que ustedes, a mí se me olvida a veces hasta cuándo nací, cuál es mi nombre. Y a ustedes no les han llamado la atención que no he tocado un papel mientras les he predicado y no se han fijado si me he equivocado o no. No se han dado cuenta que he acertado en cada cita. Y no solamente la cita, sino qué dice. Y cuando el lector me lee mentiras, me doy cuenta. ¿No se dan cuenta? ¿Saben por qué? El método. Porque creo en el Espíritu de la verdad que le recordará todo. Lo experimento, lo vivo, lo disfruto, lo saboreo. Esto no es mío, esto es don de Dios, esto no es mío. Esto es don del Espíritu Santo. ¿A quién se lo da? A quien Él quiere, pero ¿sabe qué? De modo especial, al que se coma el libro, porque dice que el Espíritu le recordará todo. Y si no se comió el libro, ¿cómo se lo va a recordar? Les contaba ayer que cuando yo me leí 6 veces completa la Biblia, yo no me quedaba nada ni recordaba nada. Y cuando comencé ya a evangelizar, voy a decir una barbaridad. Sin estudiar tanto, me ponía de pie y cuando invocaba, ¿usted no se da cuenta por qué yo invoco al Espíritu Santo? ¿No se da cuenta? ¿A usted no le parece curioso la misma oración? Sí, la misma oración. Porque el mismo Espíritu es el que me ilumina siempre y me lo recuerda. Y yo había leído la Biblia, pero no me recordaba. Pero Él en cada instante me la va. Si no lo ven, no lo crean. Véanlo, esto no es mío. Esto es el cumplimiento de las promesas que yo he creído y que se cumplen en mi vida. El Espíritu les recordará todo. Pero primero cómense el libro. Nadie da lo que no tiene. Escuche de nuevo. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Al mirar, vi una mano tendida hacia mí que sostenía un libro enrollado. ¿Qué significa hacia mí? Que a Dios no le importa si los demás lo hacen o no lo hacen. Te lo pide a ti, me lo pide a mí, me lo entrega a mí. Es un compromiso conmigo.
Dios me lo da a mí, yo tengo que vivir mi fe, yo tengo que comerme ese alimento, me lo como yo. El obispo no puede comer por sus curas, él come por él. Él puede orientarlo, puede lo que sea, pero él no puede comer por usted. Usted tiene que comer por su propia cuenta. Cómense el libro. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Todo eso lo tiene que predicar el sacerdote. Lo que dice la Biblia. Sigue. Luego me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo, y ve luego a hablar a la casa de Israel. Después que se lo coma, ahí sí, usted va a ir a predicarle a la casa de Israel. Y si se le olvida, para eso Jesús mandó al Paráclito, al Espíritu de la verdad, que le recordará todo. No se preocupe por lo que van a decir. El Espíritu Santo se lo recordará todo. Qué lindo es vivir de fe. Sigue. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate. ¿Se acuerdan Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Cómo que dice aquí? Hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Aliméntate, hijo de hombre. Aliméntate y sáciate. Cuando usted comienza a leer la Biblia, hay un hambre, hay un deseo de conocer cada día más. Sáciate, sáciate, aliméntate. Porque no solo de pan viven los curas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cómate el libro. No te mueras, sacerdote, sin comerte el libro, sin leerte la Biblia. No te mueras. Porque predicarás pura paja, pura basura. Porque no predicarás la palabra de Dios. Porque no fortalecerás la fe de tu pueblo. Porque Dios te llenará la cara de estiércol. Si no está escrito, no me crean. Solamente estoy diciendo eco de la palabra de Dios. Sigue. Lo comí. Lupita, yo les aseguro que eso es verdad. Lo que viene es verdad. Les doy mi palabra. Yo lo he vivido, yo lo he disfrutado y hoy reafirmo que esto es verdad. Escuchen, lo comí. Repita. Lo comí. Lo comí. Y me supo dulce como la miel. Lo comí. Y lo disfruto y me sabe a dulce como la miel. Hermano, mire, no hay cosa que me guste tanto y que pueda saborear tanto como leer la palabra del Señor. Es algo divino, es algo lindo, es algo rico, es algo delicioso. Con la palabra divino se lo digo todo. Me lo comí y me supo a miel. Qué rico, qué sabroso. Termino. 3:10. Íbamos, lea el 3:10. A ver qué dice el 10. Luego me dijo, hijo de hombre, recuerda bien todas las palabras que yo te dirija y escúchalas atentamente. ¿Otra vez? Hijo de hombre, recuerda bien todas las palabras que yo te dirija y escúchalas atentamente.
Voy a terminar. Por última vez, despacio. Hijo de hombre, Hijo de hombre, recuerda bien todas las palabras que yo te dirija todas las palabras que yo te dirija y escúchalas atentamente. y escúchala atentamente. Yo creo que ustedes lo van a hacer. Y por eso este retiro será basado en las Sagradas Escrituras. Papá Dios,